revelado, lo que ocultó mi hijo y no era mientras fingí que viajaba. Es increíble y conmovedor. La noticia llegó como un golpe en el pecho. Mamá, nos vamos a Europa por un intercambio académico, dijo Javier con una sonrisa que, en lugar de calmar el nudo que crecía en su garganta, lo apretó más. Mariana, su esposa, asintió emocionada, pero doña Rosa solo pudo fingir una alegría que se le desbordaba. ¿Por qué no le habían contado más? ¿Qué había detrás de ese viaje que parecía tan luminoso? Sentía que algo se evaporaba, un rincón de su vida que podría perder para siempre. Tras la partida de Javier y Mariana, la soledad se volvió un eco en la humilde casa que siempre había sido un refugio. Doña Rosa se sentó en el viejo sofá, rodeada de un silencio que la abrumaba. Su mente se agitaba como un bravo mar, intentaba concentrarse en la música que siempre había oído, pero se perdió en un océano de pensamientos. Poco a poco, los recuerdos comenzaron a surgir del polvo que cubría las viejas fotografías familiares. Su sonrisa se desvanecía mientras indagaba en los ojos de su hijo, en esos momentos capturados que revelaban una conexión que parecía estar desvaneciéndose. ¿Acaso Javier le había ocultado algo? La inquietud crecía al preguntarse por qué había decidido no hablarles de los detalles de su viaje, como si temiera arruinar la idea de una aventura mágica. Con cada imagen que pasaba entre sus manos, el vacío se intensificaba y, finalmente, la angustia se convirtió en una necesidad de descubrir la verdad. Día tras día, comenzó a husmear entre la vida de su hijo, buscando respuestas que no sabía si realmente quería encontrar. Cuestionamientos oscuros se sembraron en su corazón. ¿Qué había detrás de esa distancia? Había una falta de conexión, un hilo que se rompió, y eso la seguía atormentando. La mente le daba vueltas, ¿acaso no estaba a la altura de sus sueños? Cuando por fin halló un documento que explicaba la recaudación de fondos que habían organizado, un sopor profundo la invadió. Javier y Mariana no solo planeaban un viaje, estaban luchando por algo que para ella representaba años de sacrificio. La antigua casa familiar, cada rincón, cada ladrillo, guardaba su historia, las memorias de una vida que había dedicado a su hijo. Sin embargo, la alegría al comprender su intención se mezcló con el desasosiego de sentir que había estado alejada de esos anhelos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En medio del agobio emocional, Javier comenzó a enfrentar un dilema que lo consumía: continuar su carrera en el extranjero o regresar a luchar por su hogar. La presión de la sociedad que tanto valoraba el desarraigo se volvía insoportable. ¿Qué pasaría si su madre sintiera que él estaba eligiendo su futuro, mientras ella había sacrificado tanto? Esa rebeldía interna lo desgarraba. Mientras los días pasaban, doña Rosa, en su descubrimiento, se convirtió en la guía de su hijo, compartiendo fragmentos de su historia, recordándole el legado que había de preservar. Sin embargo, la oferta para el programa en el extranjero brillaba como una estrella distante en el horizonte, tentadora y seductora, incapaz de despojarse de la culpa que lo envolvía. Doña Rosa miraba a Javier, sintiendo cómo la presión crecía entre sus corazones, preguntándose si su amor podría resistir la tormenta que se avecinaba. Todo se tornaba incierto, el camino se bifurcaba frente a ellos, cerrando la puerta a respuestas que parecían más elusivas con cada día que pasaba. La ansiedad de doña Rosa se multiplicaba, preguntándose si Javier podría encontrar el camino hacia su verdadero hogar antes de que fuera demasiado tarde. El fuego que ardía en su interior no dejaba de intensificarse, preparándola para el inevitable desenlace de un dilema que significaba mucho más que solo decisiones sobre un viaje. Se trataba del hilo que unía dos existencias. A medida que los días se deslizaban en una rutina solitaria, doña Rosa empezó a reflexionar sobre su propia vida, sintiendo que había llegado el momento de hacer un cambio. El peso de la incertidumbre en la relación con Javier le causaba una profunda introspección.
En lugar de dejarse llevar por la tristeza, decidió que era hora de reenfocar su energía en algo que le perteneciera. La necesidad de encontrar su voz, esa que había acallado durante años, comenzaba a asomarse. Cuando la casa se sentía más vacía que nunca, su atención se centró en un viejo costurero que antes había usado para hacer ropa para su hijo. Empacó el pasado con un hilo imaginario, pero ahora veía en esos retazos de tela una oportunidad. Las habilidades que había cultivado en el arte de la costura conectaban con su historia, una forma de redescubrirse mientras sus sueños se parecían cada vez más ajenos. Sin pensarlo dos veces, sacó las telas que había pensado que nunca volvería a usar y se sentó en la mesa de la cocina. La nostalgia la abrazaba mientras se concentraba, por primera vez en mucho tiempo, en lo que quería. Con cada puntada que daba, se sentía más conectada a sus propias pasiones olvidadas. No se trataba solo de confeccionar ropa, era una mediación entre su ser actual y la mujer que había sido. Comenzaba a practicar y a explorar su propia creatividad, liberándose de las ataduras que tantas veces la habían contenido. Los avances en su costura desataron en ella una necesidad de compartir sus labores. Así, comenzó a colaborar con un pequeño grupo de mujeres del vecindario, quienes también buscaban un refugio en la creatividad. Las conversaciones giraban en torno a experiencias compartidas, todo mientras las máquinas de coser creaban un trasfondo casi musical. Doña Rosa notó que su confianza empezaba a resurgir y que ya no estaba sola en su camino. Cada día, se sentía con más energía y propósito, un efecto positivo que rápidamente se reflejó en su vida diaria. Mientras tanto, Javier experimentaba una presión paralizante. La expectativa en torno a su futuro lo oprimía. La distancia que había puesto entre él y su familia lo consumía, y aunque su mente anhelaba el viaje, su corazón clamaba por su madre y lo que dejó atrás. Esa dualidad empezaba a manifestarse en sus domingos, cuando se despertaba pensando en Doña Rosa, cómo le encantaría hacerla reír, o la forma en que sus ojos brillaban al hablar de sus sueños. De repente, una oportunidad surgió en su mente, y si decidía regresar, no solo como un hijo, sino también como un apoyo para su madre en su nueva pasión. La idea brillaba como un faro en su confusión. Sin embargo, la elección de bajar ese camino estaba plagada de dudas. Si se quedaba, ¿haría lo correcto por ella? ¿O sería un obstáculo para los planes que ambos tenían para el futuro? El tiempo se convertía en un tirano implacable. Con cada día que pasaba, la inquietud se convertía en un grito, y las decisiones se precipitaban a la luz de una verdad que empezaba a emerger de las sombras. Doña Rosa se percató de que el giro en su vida podía ser no solo un camino hacia su autodescubrimiento, sino un camino que podría abrirle los ojos a Javier, mostrándole que regresar no significaba renunciar a sus sueños, sino más bien enriquecer ambos. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Cuando por fin se cruzaran, tanto madre como hijo tendrían que enfrentar no solo sus expectativas individuales, sino lo que significaba para ellos la familia. La historia que habían vivido juntos reclamaba su lugar en el futuro. De esta forma, la promesa de un descubrimiento personal se convertiría en un hilo que unía no solo sus destinos, sino también el significado profundo de lo que el amor familiar puede sustentar. La pregunta latente seguía existiendo. ¿Podrían ellos reescribir su narrativa en esta nueva etapa de la vida? Doña Rosa se sumía en la tarea de cortar y coser con una pasión renovada. Era un proceso liberador, cada hilo que pasaba por su máquina de coser la acercaba más a la mujer que siempre había querido ser. Se dio cuenta de que había dejado de hacer esto para sí misma, pero al ver las piezas cobrar vida, una idea emergió con gran claridad: no solo estaba creando prendas, estaba tejiendo su propia historia. Los retazos de tela comenzaban a transformarse en algo más que ropa, cada producto terminado se convertía en una manifestación tangible de su crecimiento personal. Empezó a experimentar con colores y diseños, dejando que su intuición guiara sus manos. La costura se convirtió en su meditación, un acto que le permitía observar y redescubrir sus deseos. La técnica que había dominado en su juventud florecía, y con ella, su autoexpresión. Un día, mientras trabajaba en una blusa con un patrón vibrante, Doña Rosa sintió que era el momento de compartir no solo su técnica, sino también su historia. Decidió abrir un pequeño taller en su casa, invitando a las mujeres del vecindario a aprender.
Sabía que, al hacerlo, daría un paso hacia adelante en su propia afirmación. Las primeras clases fueron un desafío, y la timidez amenazó con asediarla, pero a medida que las mujeres comenzaron a coser juntas, fue testigo del poder transformador de crear en comunidad. Al principio, las conversaciones fueron ligeras, pero pronto se profundizaron. Las participantes compartieron anécdotas, traumas y sueños. En esos momentos, doña Rosa entendió que su propia historia era una hebra entrelazada con las de estas mujeres. Juntas, estaban redefiniendo sus propios caminos. Sin embargo, también surgieron diálogos sobre el futuro y sobre el papel de cada una en sus respectivas familias. Las inseguridades emergían y, en ocasiones, doña Rosa sentía la necesidad de compartir su propia lucha con Javier, un hijo perdido entre las expectativas y su deseo de ser libre. Mientras los días pasaban, la casa se llenaba de risas y creatividad, pero su mente seguía atada a Javier. Sabía que cada paso que daba en su taller era un reflejo de su deseo por reconectar con él. Tenía que encontrar la forma de comunicarle que sus sueños de ser diseñador de modas no eran un obstáculo, sino una fuente de inspiración. Buscaba un momento propicio para abrir ese puente entre ambos. Con el tiempo, la prenda más valiosa que doña Rosa había creado se convirtió en un vestido que había empezado a confeccionar esperando el regreso de Javier. Con cada costura, cada adorno, colocaba en el tejido no solo su deseo de reencuentro, sino también su deseo de que su hijo viera lo fuerte que había llegado a ser. Quería que el vestido le hablara de cómo había luchado por su propio autodescubrimiento, como cada puntada simbolizaba un paso hacia adelante. La realización de esta pieza se convirtió en una especie de ritual, era el acto físico de reconocer que los dos podían tener una relación rica y significativa. Sin embargo, las dudas se arremolinaban también en su mente. ¿Realmente estaba preparada para enfrentar la vida que había dejado atrás? Un atardecer, mientras contemplaba lo que había creado, un mensaje de Javier llegó a su celular. Las palabras que leía parecían ser un eco de sus propias inquietudes, un rayo de esperanza. Pero había un trasfondo en esas palabras que la inquietó. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué había estado ocultándole su hijo? Doña Rosa sintió una mezcla de emoción y temor. La vida que había estado construyendo a su alrededor podía verse alterada por lo que Javier estaba a punto de revelarle. El hilo que unía sus relatos, sus sueños, su futuro, podría cambiar drásticamente. Con el corazón palpitante, se preparó para la conversación que estaba por venir, el momento que definiría no solo su relación, sino el tipo de mujer en la que se había convertido. Las piezas finalmente podrían encajar, pero a un costo. Podría enfrentarse a la verdad que su hijo le traía con la misma valentía que había mostrado con su costura. La expectativa de lo que descubriría volvía a tensionar el ambiente emocional que tanto había trabajado. Así, con la aguja aún en la mano, se sentó al borde de su destino, lista para escuchar lo que Javier tenía que contarle. El tono del celular interrumpió el silencio de la habitación, resonando como un tambor en el pecho de doña Rosa. Antes de leer la respuesta de Javier, tomó un momento para calmar su respiración. La primera mitad de su vida había estado marcada por temores y expectativas ajenas, pero la mujer que había estado forjando con aguja y hilo no podía permitirse sucumbir nuevamente a la ansiedad. Había aprendido a ser audaz en sus elecciones, y ahora le correspondía aplicar esa valentía en la conversación que estaba a punto de tener. Cuando finalmente se atrevió a abrir el mensaje, las palabras de su hijo brillaban como un espejo. Javier compartió su deseo de volver a casa, deseando hacer una pausa en su vida agitada. Pero ese no era su único anuncio. Con una calma inquietante, confesó que se iba a casar. Doña Rosa sintió que su mundo se tambaleaba. En su cabeza, una oleada de preguntas estalló. ¿Por qué no se lo dijo antes? ¿Por qué había tardado tanto en compartirlo? El vestido que había creado como símbolo de una conexión, de un reencuentro, parecía ahora un recordatorio de lo lejos que estaba de comprender la vida de su hijo. Sin embargo, una chispa de comprensión emergió de su confusión. Durante semanas, había estado buscando la manera de acercarse a Javier, pero había dejado que sus propias inseguridades nublaran su percepción. Tal vez, era el momento de despojarse de sus temores y ser la madre que él necesitaba. Reflexionó sobre cómo,
a lo largo de su vida, había estado preparando a Javier para este tipo de decisiones. Él había heredado su creatividad, esa capacidad para transformar lo ordinario en algo extraordinario, algo que podría extenderse más allá del diseño de ropa. Como ella había estado redescubriendo su pasión por la costura, él había estado encontrando su propio camino. ¿Era posible que el matrimonio fuera una forma de afirmación para él, una forma de construir su propio destino tal como ella había hecho? Doña Rosa corrió una mano por la tela del vestido, sintiendo su textura bajo la yema de los dedos. Este vestido, más que una simple prenda, era una declaración de amor y crecimiento. Se preguntó si sería capaz de extender ese amor a su nuera, incluso antes de conocerla. La idea de abrir su corazón le provocaba inquietud, pero también una urgencia. Debía responder a Javier, no solo con palabras, sino con el compromiso de ser una madre y una amiga. Mientras escribía un mensaje de vuelta, su mente empezó a trazar un plan. La conversación de la que tanto había temido ahora parecía más bien una oportunidad para un nuevo comienzo. Podría invitar a Javier y a su prometida a cenar, a conocerla en su propia casa, reformando la relación que había estado en espera. Era un paso que comenzaba a delinear lo que realmente significaba madurar, no solamente para ella, sino también para su familia. El relato de su vida no estaba destinado a terminar con las decisiones de su hijo, quería que fuera un relato compartido, con nuevos personajes y escenarios. Así, la costura y el tejido de su historia resonarían en el alma de todos los que se unieran a su vida. Cuando Doña Rosa finalmente envió el mensaje, su corazón se aceleró con la mezcla de emoción y ansiedad. Estaba a punto de fraguar su futuro a partir de un acto de apertura. Sin embargo, de pronto, una nueva inquietud la asedió. ¿Qué pasaría si la nuera traía consigo historias y luchas que amenazaban con afectar su sueño de una familia unida? Las preguntas comenzaron a tejer un nuevo patrón en su mente, y sintió la necesidad de estar preparada para lo que vendría. Se levantó, entrelazando la determinación con la incertidumbre mientras miraba el vestido que había creado. El hilo dorado que había usado para coser los detalles reflejaba la luz del atardecer, una metáfora del futuro brillante que anhelaba construir. La historia estaba cambiando, y con ella, Doña Rosa se estaba despojando de viejas heridas. Pero la verdadera prueba llegaría cuando Javier y su prometida cruzaran la puerta. Con un nudo en la garganta, se preguntó, ¿estaría realmente lista para lo que estaba por suceder? Las respuestas aún estaban a la espera, pero ella decidió que enfrentar la nueva realidad sería su próxima creación. Y con esa resolución, la vida seguía su curso, esperando un desenlace inesperado. Doña Rosa sintió un torbellino en su interior mientras se preparaba para la cena. Las horas antes de la llegada de Javier y su prometida fueron un mar de decisiones y reflexiones. Nunca antes le había parecido tan complicada la simple tarea de cocinar. Los platillos elegidos estaban destinados a ser una manifestación de su amor maternal y un intento de forjar una conexión, pero cada ingrediente se tornó un recordatorio de todo lo que había estado en juego. Mientras cortaba las verduras, su mente se sumió en un ciclo de dudas. ¿Era suficiente? Reflexionó sobre lo que había construido a lo largo de su vida, ensayando en su mente una y otra vez lo que diría al momento de tener frente a ella a la mujer que iba a ser parte de su familia. La idea de ser abierta y acogedora la llenaba de entusiasmo, pero al mismo tiempo, albergaba un miedo palpable, ¿y si no le agradaba? ¿Y si esa nuera, además de ser esposa de su hijo, era también una sombra que oscurecía su relación? Las horas de espera crearon un espacio mental en el que las inseguridades eran cómplices de su ansiedad, pero, a medida que la noche se acercaba, un cambio comenzó a gestarse en ella. Agradeció la oportunidad que tenía de mostrar un nuevo rostro, uno que podía conectar con su hijo y con su prometida desde la sinceridad y la vulnerabilidad, aceptando sus temores como parte del proceso. Finalmente, el momento llegó. La puerta se abrió, y allí estaban, Javier, radiante como siempre, y su prometida, de semblante un tanto nervioso, pero con una calidez innata que parecía prometer una conexión más profunda. Doña Rosa sonrió al ver a su hijo, pero su mirada se centró en la mujer que lo acompañaba. Intentó recordar lo que había leído sobre ella, la pasión por la música y sus ambiciones.
En ese instante, recordó la alegría que experimentaba cuando cosía, cuando el hilo se convertía en su herramienta para crear belleza. «Bienvenidos», exclamó, intentando envolver a ambos con su entusiasmo. Una calidez palpable llenó la habitación, pero con cada risa y cada intercambio, su mente no podía evitar generar preguntas sobre su futuro. ¿Cómo podría incluir a esta mujer en su vida sin perder su esencia? Durante la cena, los relatos fluyeron. La conversación giró en torno a anécdotas familiares, risas compartidas y planes a futuro. Mientras ella servía el postre, el aire se tornó más ligero y el clima de incertidumbre comenzó a disiparse. No obstante, cuando su nuera compartió una historia sobre su infancia, doña Rosa sintió un escalofrío. Había un matiz de lucha que resonó en su corazón, un peso que parecía preguntar si era su deber ser un soporte para esa joven, tal como lo había sido para Javier. Esto la llevó a cuestionarse si estaba lista para abrir su hogar y su corazón. Ser madre implica muchas cosas, amor incondicional, comprensión y también, en ocasiones, la capacidad de apartar el ego. En ese momento, doña Rosa comprendió que su propio viaje no solo consistía en aceptar a su nuera, sino también en aprender a compartir sus historias, sus heridas y sus victorias. Esa noche no solo sería un encuentro festivo, era el comienzo de algo más grande, un tejido nuevo que integraba a 3 generaciones con distintos sueños y desafíos. Al final de la velada, mientras Javier hablaba de sus sueños y esperanzas con un brillo en los ojos, doña Rosa supo que había resuelto una parte de su dilema interno. Sin embargo, una voz interna le susurraba que la ardua labor estaba solo comenzando. ¿Cómo podría despojarse de las viejas heridas que aún la ataban? La clave del futuro de su familia estaba escondida en la capacidad de liberar el pasado. Mientras veía a su hijo y su prometida reír juntos, sintió que su propia felicidad y paz dependían de un acto final de valentía. Sin embargo, al mirarles, una pregunta contundente cruzó su mente: ¿cómo confrontar las verdades ocultas que podrían complicar este nuevo comienzo? La cena había encendido la chispa de lo que podría ser, pero un nuevo reto estaba por desvelarse, y doña Rosa sabía que el momento de pisar terreno firme sobre el incierto camino que se presentaba había llegado. Las decisiones que tomaría pronto podía ser el hilo que uniría todas sus historias, o los que las separaría para siempre. Doña Rosa se despertó la mañana siguiente con un nudo en el estómago. La velada anterior había sido un punto de inflexión en su vida, sin embargo, las inquietudes no habían hecho más que crecer. La sinceridad de su nuera, el brillo de los ojos de Javier, la risa compartida, todo parecía un momento perfecto, pero algo en su interior insistía en que había un espejismo detrás de estas sonrisas. Consciente de que tenía que encontrar respuestas, comenzó su día con una determinación renovada. Preparó el desayuno con esmero, cada movimiento rítmico en la cocina ahora reflejaba no solo su habilidad, sino la necesidad de preparar su mente también. Mientras vertía el café, sus pensamientos danzaban entre la confianza y la duda. ¿Qué pasaba realmente entre Javier y su prometida? Elegir la vulnerabilidad era el primer paso, pero también requería confrontar la información no dicha. Después de la comida, tomó la decisión de salir a caminar, un ritual que desde siempre le había otorgado claridad. Quizás sea el momento de indagar, pensó mientras sus pasos resonaban en la calle. Caminaba pensando en cómo, en ocasiones, la verdadera conexión se encuentra detrás de las palabras no pronunciadas. Su mente se enfocó en las historias de su nuera, en su pasión por la música y su infancia difícil. La música se hace desde el alma, así que ¿por qué no sentir la necesidad de escuchar más allá? Llegó a un parque cercano donde las melodías de las guitarras llenaban el aire. Al observar a los músicos, evocó su propia juventud y una línea del tiempo que había dejado de lado. Se dio cuenta de que, igual que ellos estaban compartiendo su arte, necesitaba ella también exteriorizar su propia voz. La música había sido una parte importante de su vida, pero había sucumbido a las responsabilidades y temores que la habían mantenido a la sombra. ¿Acaso el miedo a no ser lo suficientemente buena la había llevado a renunciar a lo que la hacía sentir viva? Con esa reflexión, decidió asistir a una clase de canto que había visto hacía meses. Saber que puedo volver a encontrar mi voz me da fuerza, pensó mientras el latido de su corazón aceleraba. La música, ella lo sabía,
Podría ser el puente para conectar con su nuera, soltar viejas heridas y formar un lazo auténtico con los dos. Esa tarde, después de una clase repleta de nervios y risas, llamó a Javier y su prometida para invitarlos a participar en un pequeño evento que se celebraría en la comunidad. La idea de que podrían compartir la música la emocionó y aterró a la vez. Al colgar, sintió que la conexión que siempre anheló se palpaba en el aire. Pero al mismo tiempo, un oscuro presentimiento la invadió. Algo más está ocurriendo bajo la superficie, se dijo. Los días transcurrieron, y cada interacción con ellos estaba cargada de expectativa. Doña Rosa se dio cuenta de que, en el fondo de su corazón, sabía que algo importante debía ser revelado. Las dudas sobre su hijo y su prometida le daban vueltas, y la pregunta persistente era, ¿qué es lo que realmente ocultan? Al mismo tiempo, se empeñaba en encontrar un nuevo camino para su vida, uno que no solo incluyera la música, sino también el reencontrar su esencia perdida. Un día antes del evento, mientras organizaba los últimos detalles, Doña Rosa descubrió un viejo diario, un tesoro olvidado de su juventud. Al abrirlo, los recuerdos fluyeron y la inspiraron a escribir nuevamente. Pero, al situarse en ese espacio de introspección, las propias palabras de su pasado resonaron en su mente como un eco. Uno no puede evitar lo que se esconde detrás de las sonrisas. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Con el corazón palpitante, un nuevo pensamiento surgió en ella, quizás es momento de cuestionar lo que realmente se necesita para avanzar. La música, la conexión y los secretos estaban a punto de entrelazarse en un crescendo emocional. ¿Podría enfrentar las verdades que su familia guardaba, salvaguardando su propio viaje? La tensión se intensificaba, y en su interior sabía que el evento del día siguiente sería no solo un espectáculo, sino una necesidad de revelar lo que permanecía oculto. ¿Cómo podría preparar su corazón para lo que estaba por venir? La mañana del evento llegó envuelta en una mezcla de ansiedad y expectativa. Doña Rosa se despertó con una energía renovada, pero consciente de las sombras que la acechaban. El diario que había encontrado, repleto de sueños y anhelos, ahora le recordaba su propia historia, una que había abandonado en algún punto del camino. Las páginas amarillentas exaltaban sus pasiones olvidadas y la urgencia de reclamar su voz, lo cual se había convertido en un claro llamado a la acción. El día transcurrió entre preparativos y nervios, cada tarea se sentía como un paso hacia lo desconocido. En la cocina, mientras armaba canapés, Doña Rosa reflexionaba sobre cómo la música había sido su refugio en tiempos difíciles, y ahora se planteaba si esa misma música podría restaurar su relación con su familia. Jamás había imaginado que en un evento comunitario encontraría no solo la oportunidad de compartir su arte, sino el espacio para desahogar sus miedos más profundos. Mientras colgaba las últimas decoraciones, su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo enfrentaré a Javier y a su prometida si descubro algo que no quiero saber? Era consciente de que, al abrir la puerta a la música y la introspección, debía también estar dispuesta a aceptar la realidad, por inquietante que ésta fuera. La realidad no tenía por qué ser un enemigo, tal vez era el camino hacia su propia liberación. Cuando la tarde se teñía de colores anaranjados, el lugar comenzó a llenarse de gente. Las risas resonaban, pero el eco de los deseos no cumplidos de Doña Rosa crecía en su interior. Aún con su estómago revuelto, el primer canto que salió de sus labios parecía un susurro del pasado, una invitación a redescubrirse. Notó que, a medida que las notas se elevaban, también lo hacían sus preocupaciones. Sin embargo, las sombras de la duda regresaban como viejos amigos indeseables. Javier y su prometida llegaron, sus rostros reflejaban sonrisas que parecían desconectadas de la tensión latente entre ellos. Al verlos, Doña Rosa sintió un nudo en la garganta, era evidente que había algo que no se decía. Tardó una eternidad en reunir el valor para acercarse a ellos, pero finalmente, armándose de su nueva determinación, se los acercó. «Estoy muy contenta de que estén aquí», comentó ella, sabiendo que esas palabras eran solo el comienzo. Los rostros de Javier y su prometida se iluminaron, pero en sus ojos había una sombra de preocupación que ella no podía ignorar. Mientras las canciones llenaban el aire, Rosa se entregó de lleno al canto.
La música mantenía a raya sus inseguridades y, al mismo tiempo, revelaba su vulnerabilidad. Cada nota era un paso más hacia el corazón de sus propios miedos, y, a través de la melodía, se preguntó si podría también animar a Javier a abrirse. Quizás este sea el momento, pensó, sintiendo que la música podía ser el hilo que uniera sus historias. Al concluir la presentación, el aplauso resonó y doña Rosa sintió que había logrado un pequeño triunfo. Pero pronto, la mirada seria de su nuera la hizo tambalear nuevamente. En un rincón discreto, captó un intercambio significativo entre ellos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidió confrontar esa tensión. La noche avanzaba y la atmósfera se volvía más densa. Mientras el mundo a su alrededor continuaba celebrando, doña Rosa tomó una respiración profunda y se acercó a ellos, decidida a preguntar lo que había estado festinando en su interior. Javier, ¿hay algo que debamos discutir? Su voz tembló, pero la fuerza de su voluntad avalaba la fragilidad de sus palabras. La reacción de Javier fue instantánea, su rostro palideció y su prometida se mostró visiblemente incómoda. ¿Qué explosión de secretos estaba a punto de revelarse? El momento, cargado de tensiones no expresadas, estaba a punto de cambiar el rumbo de sus vidas. Doña Rosa sintió que el control se le escapaba, pero también una chispa de liberación. Por fin, la verdad saldría a la luz, despojando a las sonrisas de su disfraz engañoso. Ella ya estaba en la línea de fuego, y no había vuelta atrás. La expresión en el rostro de Javier era una mezcla entre sorpresa y desamparo. Su mirada buscaba apoyo en la de su prometida, pero ella apenas pudo sostenerla, incomodidad palpable en su postura. La música se desvanecía detrás de ellos, dejando la escena en un silencio denso, donde las palabras se convertían en armas de doble filo. ¿De qué hablas, mamá? La voz de Javier se cortó, como si un hilo invisible lo uniera a su madre, y en ese momento lo amenazara con cortarse de manera irreversible. Doña Rosa sintió la presión de los años en su pecho, el miedo acumulado que se transformaba en un impulso que la forzaba a seguir adelante. Era ahora o nunca. Hay algo que no he podido ignorar, dijo con firmeza, decidida. He visto algo en ustedes, un secreto que está encadenando nuestras vidas. ¿Por qué no me dicen la verdad? La tensión en el aire era casi eléctrica, el aliento de la multitud apenas resonaba en el fondo. Las miradas de los presentes se desviaron, como si fueran cómplices de un secreto del que aún no conocían los detalles. Doña Rosa sintió que su corazón latía con más fuerza, el valor que había encontrado en la música ahora se trasladaba a su voz, convirtiendo su miedo en determinación. Javier vaciló, los músculos en su cara se tensaron. No es lo que piensas, mamá. La defensividad era palpable, sus palabras eran un claro indicativo de que había algo más profundo oculto. ¿Qué es entonces? Doña Rosa se armó de coraje mientras sus pensamientos cogían forma. La frustración que había privado su voz durante tantos años ahora buscaba salir. La música me ayudó a dar un paso adelante, a enfrentar mis sombras, y tú también deberías hacerlo. Sea lo que sea, no podemos seguir así. Cada palabra que pronunciaba parecía una invitación a la vulnerabilidad, una oferta de sanación en medio de la confusión. Pero Javier no se movió, permaneció en su rincón, en una fortaleza de silencio. Su nuera, que había permanecido a un lado, finalmente habló. No es solo un secreto, doña Rosa. Hay circunstancias más complicadas en juego. Su tono estaba cargado de una seriedad que hizo eco en la sala. Doña Rosa sintió como esa realidad la envolvía, su mente se movía rápido, intentando encajar las piezas del rompecabezas. ¿Circunstancias? ¿Acaso hay algo que no me han contado sobre mi familia? Este silencio es más doloroso que lo que puedo imaginar. Estoy aquí, dispuesta a escuchar. En ese momento, una sensación agridulce invadió el ambiente, una sensación de que algo estaba a punto de desatarse. Doña Rosa sabía que cada palabra que se dijera a continuación podría cambiar su realidad con Javier y su prometida. La conexión que habían compartido en años se tambaleaba peligrosamente al borde de un abismo emocional. Javier parecía organizar sus pensamientos, respirando profundamente, como si finalmente estuviera preparado para un salto de fe. Mamá, hay algo que hemos tratado de protegerte.
Sus ojos chisporroteaban de nerviosismo. Pero no estás lista para lo que me tengo que confesar. La forma en que lo dijo, más que asustarla, encendió una chispa de curiosidad. Con cada segundo que pasaba, la posibilidad de un cambio monumental crecía. Doña Rosa comprendía que este era el momento que había estado esperando, la apertura hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Soy todo oídos. No hay nada que pueda ser peor que lo que esta incertidumbre me ha causado, dijo, su voz resonando con fuerza. Las palabras que pronto seguirían tendrían el poder de desmantelar todo lo que creía saber, y en su interior surgió una mezcla de inquietud y determinación. La verdad, fuera cual fuera, debería enfrentarse en aquel instante. ¿Podría la revelación darles la oportunidad de reconstruir una relación basada en la honestidad? El futuro se perfilaba incierto, y el momento de la verdad estaba al caer. ¿Qué descubrimientos impactantes depararía ese inminente diálogo? El silencio que siguió a las palabras de Javier se intensificó como un eco en la sala, un espacio propenso a la explosión de verdades ocultas. Doña Rosa sintió un torbellino de emociones aflorar en su interior. La incertidumbre se convertía en una mezcla candente de ansiedad y curiosidad. Ese instante era crucial, y la presión por descubrir el secreto que había estado oculto se hacía abrumadora. Javier, no hay marcha atrás, dijo, intentando solidificar su voz. Si hay algo que debo saber, es ahora. Lo necesito. No solo para mí, sino para nosotros. Sus palabras resonaron en el aire como un mantra de determinación, un acto de resistencia contra la incertidumbre que había marcado sus vidas. Encadenados por la falta de comunicación, cada uno había estado lidiando en su soledad, y la perspectiva de desatar todo ese peso comenzaba a parecer una oportunidad honorable. La esposa de Javier se movió nerviosa, su mirada cambiando entre su pareja y Doña Rosa. No hemos querido causarte dolor, Doña Rosa. Pero mentir ha sido la carga más pesada. Su voz temblaba, pero su sinceridad se hacía evidente. ¿De qué se trata? La urgencia de la pregunta se disparó en el pecho de Doña Rosa, casi como una necesidad fisiológica. Ella había pasado demasiados años escondiéndose detrás de sonrisas y apariencias. Necesitaba la verdad para poder avanzar. Javier cerró los ojos brevemente, como si tomara un momento para acoplar su valentía. No hemos estado de viaje, comenzó. Estuvimos en la ciudad. Estuvimos buscando ayuda. He estado lidiando con problemas que nunca supe cómo compartirte. El coral de voces que llenó la sala se redujo a un murmullo suave, y la tensión de la revelación inminente le arrancó a Doña Rosa el aliento. ¿Qué tipo de ayuda? ¿Por qué no me dijeron nada? Javier se aclaró la garganta. Yo he estado lidiando con ansiedad severa. ¿Y ella? Indicó a su prometida, que pareció encogerse en su asiento, también ha estado enfrentando sus propios demonios. Su voz tembló mientras compartía su verdad desgarradora. El mundo exterior se desvaneció mientras sus palabras calaban hondo en el corazón de Doña Rosa. Las imágenes de los viajes falsos, de los momentos perdidos en la distancia, se desplomaron en su mente como un castillo de naipes. Se sintió atrapada por una tormenta de confusión, como si todas las piezas se unieran, pero en una imagen que no podía reconocer. ¿Por qué no me lo dijeron? Estoy aquí para ustedes. Siempre he estado aquí, soltó con un nudo en la garganta. ¿Por qué soportar eso solos? Queríamos protegerte de nuestra carga, dijo su nuera, acercándose, sus ojos llenos de lágrimas. Pero está claro que el tiempo de las apariencias terminó. Esa carga también nos alejó a nosotros. Doña Rosa sintió como sus defensas se desmoronaban, y por primera vez comenzó a ver la vulnerabilidad de Javier no como debilidad, sino como una fuerza. Lo que su hijo había compartido se transformaba lentamente en un llamado a la acción, un impulso para reinventar la relación familiar. La autenticidad que finalmente emergía prometía un camino hacia la conexión genuina. Podemos encontrar ayuda juntos, dijo, su voz más firme ahora, iluminando su rostro lo que parecía un atisbo de esperanza. No necesitáis cargar con esto. Estoy aquí para seguir adelante, a nuestro ritmo, y superar esto como familia. El peso de la conversación estuvo lejos de ser fácil, era solo el inicio de un viaje complicado.
pero Javier y su prometida parecieron relajarse ante su oferta, un fuego nuevo de esperanza titilando en sus ojos. Mientras el diálogo se abría paso entre risas nerviosas y llanto, resurgía en doña Rosa el impulso de descubrir no solo su propia fortaleza, sino también la forma en que cada secreto podría transformar su vida para bien. El futuro pugnaba por definir su dirección. Sin embargo, una nueva ola de preocupación emergía, pues aún había aspectos ocultos que no habían salido a la luz. ¿Y si la revelación de su sufrimiento solo era la punta del iceberg? ¿Qué otros secretos se ocultaban detrás de las historias que aún no se habían contado? La conclusión a esta saga de silencios dejaba más que abierta la posibilidad de que aún había verdades que explorar y caminos que recorrer. Con el corazón aún latiendo con fuerza, doña Rosa supo que aquel era solo el inicio. La conversación con Javier y su prometida, aunque dolorosa, había sido una liberación en muchos sentidos. Habían abierto un diálogo que permitía que la vulnerabilidad y la honestidad comenzaran a tejer una nueva narrativa en la familia, una que abrazara las imperfecciones y las luchas compartidas. Mientras continuaban hablando, Rosa percibió cómo esas confidencias creaban un clima de sinceridad que ella también anhelaba experimentar. Era el momento de dejar caer su propia máscara. Durante años, he sentido que debía ser fuerte para ustedes, comenzó, su voz imbuida de una mezcla de temor y resolución. Pero he estado lidiando con muchas dudas y temores por mi cuenta, sintiendo que mi voz se perdía en el silencio. Las miradas de su hijo y su nuera se intensificaron, uniendo sus corazones en una empatía compartida. Javier, con los ojos brillantes, preguntó, ¿qué has estado sintiendo, mamá? Esto fue lo que Rosa necesitaba. No solo un espacio para ser escuchada, sino la disposición de su familia a recibirla. Siempre he estado preocupada por cumplir con las expectativas, por no fallarles. Me centré tanto en ustedes que dejé de lado mis propios sueños. Pero he renacido entre costuras y telas, dijo, sintiendo que al compartir su viaje, también estaba edificando un nuevo puente. Quiero que sepáis que no solo aspiro a ser madre, aspiro a ser una mujer completa que sigue creciendo. Las palabras resonaron en el aire, atrayendo la atención de su nuera, quien había estado en la misma búsqueda. Siempre hemos deseado que nos compartas tus sueños, doña Rosa, respondió su prometida, tomando la mano de Javier con un gesto de unión. Me encantaría saber más sobre tu arte, sobre lo que significa para ti. Esa invitación hizo florecer en doña Rosa una explosión de emoción y esperanza. Las llamas del pasado se volvían aliadas y se dio cuenta de que no tenía que esconder su autenticidad. Mientras más compartían, más se desenredaba el hilo que había mantenido a la familia atada al silencio. En esos instantes, la conversación se diversificó y pronto el ambiente liviano se tornó en un espacio seguro para todos. Comenzaron a reír, a compartir anécdotas sobre sus sueños, aspiraciones y las tormentas que habían atravesado. La conexión se expandía y abría puertas al descubrimiento de lo que realmente significaba ser familia. Más tarde, mientras la luz del atardecer iluminaba sus rostros, doña Rosa miró a su alrededor. El hogar, antes un lugar de soledad, se transformó en un refugio de conexión genuina. Era evidente que las verdades compartidas no solo rejuvenecieron su relación, sino que también manifestaron una promesa de futuro. Sin embargo, el tiempo no podía detenerse, y las revelaciones seguían corriendo como un hilo en el telar familiar. Lo que había empezado como un secreto se convirtió en una oportunidad para crecer juntos. Pero aún había un detalle, el próximo paso que definiera su camino como familia debía abordarse. Doña Rosa se sintió invadida por la necesidad de continuar esa conversación. Nos quedamos con palabras aún por expresar. ¿Qué necesitamos hacer para apoyarnos unos a otros en el futuro? A veces, las presiones externas son abrumadoras, pero no tenemos que enfrentar esto en aislamiento. Javier asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Podemos hablar de cómo apoyarnos, de crear un espacio seguro. Cada uno de mí puede empoderar al otro. Las ideas fluyeron, y la familia trazó un nuevo diseño para sus vidas, lleno de empatía, comprensión y apoyo mutuo. Con la promesa de honestidad recién establecida, el camino quedó claro frente a ellos.
Había un nuevo hilo dorado que unía sus historias entrelazadas, una conexión cimentada en comprender que la lucha individual no restaba valor a la fortaleza familiar. Al final de la noche, mientras compartían abrazos, doña Rosa sintió una paz perfecta. Comprendía que su viaje personal hacia el autodescubrimiento había sido el primer paso hacia una familia renacida. La costura de su vida, con todos sus retazos, comenzaba a cobrar vida en cada gesto de amor, y esa era su mayor conquista. Ella había llegado a un punto de resolución individual satisfactoria. Había reconocido su valía, transformado sus miedos en coraje, y lo más importante, entendía que el amor podía florecer en la apertura, tanto entre ella como madre y su hijo, como en el vínculo con su nuera. La verdad, lejos de ser un obstáculo, había sido el camino hacia el camino que siempre anheló, un hogar lleno de historias compartidas donde cada pequeño triunfo se celebrara y cada lucha se enfrentara juntos. Ahora, miraba hacia el futuro con una confianza renovada, lista para enfrentar lo que viniera. La vida se abría ante ella como un lienzo en blanco, y con cada puntada que daba en su costura personal, escribía el próximo capítulo de su historia. No dejen que esta historia de superación se quede aquí. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que están por venir. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo ven el futuro de Doña Rosa y su familia. Y, sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.